Hola a todos, en esta sesión veremos algunos resultados sobre espacios LP. Como siempre vamos a considerar un espacio de medida que sigma mu fijo y vamos a empezar con la siguiente definición. Definición 1. Sea V un espacio vectorial, decimos que una función de V a los reales no negativos es una norma si cumple lo siguiente. Primero A, que la norma de V es igual a 0 si y solo si V es igual a 0. B, conocida como la desigualdad del triángulo, que la norma de U más B es menor o igual que la norma de U más la norma de B, para cualesquiera U y V en el espacio vectorial V. Y C, que la norma de alfa por V es igual al valor absoluto de alfa por la norma de V, para cualesquiera alfa real y V en el espacio vectorial. Si esta función únicamente cumple B y C, decimos que esta función es una seminorma. Y además, si esta función es una norma sobre V, decimos que la pareja V y la norma es un espacio normado. Vamos a empezar con una proposición que es consecuencia inmediata de lo que ya vimos. Proposición 1. La norma P, que realmente vemos que no es una norma, es una seminorma sobre LP X sigma mu. Vamos a ver la demostración rápidamente. Notemos que, dado alfa en los reales y F en LP de X sigma mu, tenemos que la norma de alfa por P es igual a la integral del valor absoluto de alfa por F a la P con respecto a mu a la 1 entre P. Entonces, haciendo un poco el cálculo, primero sacamos alfa a la P como valor absoluto de la integral. Y todo esto lo estamos elevando a la 1 entre P, ¿no? Entonces, saco alfa a la P a la 1 entre P, ¿no? Que es el valor absoluto de alfa, por la integral del valor absoluto de F a la P con respecto a mu a la 1 entre P, que es igual a alfa por la norma P. Y ahora vamos a ver la desigualdad del triángulo. Sean F y G en LP de X sigma mu. Si recuerdan, ya vimos la desigualdad de Minkowski, ¿no? Que traducida en términos de seminorma es la desigualdad del triángulo, ¿no? De la desigualdad de Minkowski tenemos directamente que la norma P de F más G es menor o igual que la norma de F más la norma de G. Precisamente esta es la desigualdad de Minkowski, ¿no? Que probamos la sesión anterior. Y con eso terminamos la demostración. ¿Por qué no es una norma? Pues vamos a tomar lambda, la medida de Lebesgue, sobre los borelianos. Definimos
f igual a la característica, por ejemplo, del 0. Tenemos que la norma 1 de f es igual al integral de la característica, ¿no? Con respecto a lambda. Y por definición de integral, y esta es una característica, esto es lambda de el unitario del 0. Pero los puntos miden 0 con la medida de la abeja, ¿no? Entonces, x está en L1 en particular, digo, perdón, f está en L1 y su norma 1 es igual a 0. Pero esta función claramente es distinta del 0, ¿no? Porque justo la característica del unitario del 0 vale 1 en el punto 0, ¿no? Que es distinta de la constante 0. Ahora vamos a discutir lo siguiente. Vimos que la norma P definida en este espacio en realidad no es una norma, ¿no? Sino una seminorma. Sin embargo, una manera de trabajar con este inconveniente es lo siguiente. Vamos a definir una relación en LP de la siguiente manera. F está relacionado con G si y solo si F es igual a G casi donde quiera con respecto a mu, ¿no? Es decir, F es igual a G fuera de un conjunto de medida 0, ¿no? Un ejercicio que pueden hacer es ver que esta es una relación de equivalencia. Es decir, que F está relacionado con G. Eso es trivial porque F es igual a F. De hecho, para todo punto. Es simétrica porque solo estamos considerando igualdad de reales. Y ver que es transitiva, solo hay que ser un poco cuidadosos con eso, ¿no? Si F es igual a H casi donde quiera y H es igual a G casi donde quiera, entonces F es igual a G casi donde quiera, ¿no? Sería lo que hay que probar para que esta relación sea transitiva, ¿no? Únicamente hay que fijarnos en el conjunto donde esto es igual, en los X donde son iguales, los X donde estos son iguales, y tomar la unión de los conjuntos de medida cero. Y fuera de ese complemento de los conjuntos de medida cero, vamos a tener que F es igual a G. Ahora, recordamos que toda relación de equivalencia induce una partición sobre el espacio, el conjunto donde definimos dicha relación. Vamos a denotar por la clase de F a la clase de equivalencia de F, es decir, van a ser todos los Gs en LP tales que G está relacionado con F. O equivalentemente, por como definimos esta relación de equivalencia, van a ser los Gs en LP tales que F es igual a G casi donde quiera. Y vamos a definir LP con L mayúscula, esta es caligráfica, como el cociente de este LP con respecto a la relación de equivalencia, ¿no? Es decir, va a ser el conjunto formado por todas las clases de equivalencia de las Fs con F en LP. Y vamos a definir la norma P de la clase de F como la norma P de F. Y por último, daremos una estructura de espacio vectorial a este LP con L mayúscula de la siguiente forma. Primero, como elemento neutro vamos a considerar la clase del 0. Vamos a definir la suma entre clases como la clase de la suma de los representantes y la multiplicación por escalar, alfa por la clase de F, la vamos a definir como la clase de alfa por F.
no es muy difícil ver que con estas tres operaciones, este LP es un espacio vectorial. Prácticamente se sigue de que las funciones cumplen distributividad en la suma por escalar y que el elemento neutro es el cero. Y con estas observaciones tenemos el siguiente resultado. LP con L mayúscula y la norma P que acabamos de definir es un espacio normado. Algo que hay que ver primero es lo siguiente, que esta norma P para las clases está bien definida, ¿no? Sean F y G en el espacio LP con L caligráfica, tales que sus clases coinciden. Y como sus clases coinciden, tenemos que F está relacionado con G. O, por como definimos la relación, F es igual a G casi donde quiera. Mu casi donde quiera. De esto se sigue que la integral de F a la P con respecto a mu es igual a la integral del valor absoluto de G a la P con respecto a mu. Recordemos que si tenemos igualdad casi donde quiera, entonces las integrales son iguales. Y por un lado, del lado izquierdo tenemos que esto es la norma de la clase de F a la P, por como definimos esta. Y por otro lado, del lado derecho, esto va a ser igual a la norma de la clase de G a la P. Y bueno, como solo tenemos un exponente aquí, esto es igual a la... Bueno, tenemos que la norma de la clase de F es igual a la norma de la clase de G. Con esto ya vimos que está bien definida. Ahora, multiplicación por escalar. Sea alfa cualquier real. Tenemos que la norma de alfa por la clase de F, por definición del producto por escalar de las clases, esto es igual a la norma de la clase de alfa por F. Esto es igual a la norma de la función F por alfa. Y ya vimos que esta sí saca escalares porque es una seminorma. Y esto es igual a el valor absoluto de alfa por la norma de la clase de F. Ahora vamos a demostrar la desigualdad del triángulo. Va a ser similar.
la norma de la clase de f más g, que va a ser igual a la norma de f más g. Ya vimos que por Minkowski esta es menor o igual que la norma de f más la norma de g. Y por definición de estas, esto va a ser igual a la norma de f de la clase de f más la norma de la clase de g. Y con esto terminamos la demostración. Ahora, vamos a platicar un poco sobre una convención que es usual en los libros de texto. Usualmente no se hace distinción entre este espacio y este espacio, LP con L caligráfica y LP con L mayúscula, ¿no? Solo hay que tener en cuenta aquí que está formado por funciones y este está formado por clases de equivalencia. La idea de tomar las clases de equivalencia es que no distingamos funciones que se parecen fuera de un conjunto de medida cero, ¿no? Además, usualmente se denotan a los elementos de LP con L mayúscula como funciones. Y trabajamos con alguno de los representantes. Lo, en realidad no nos va a importar cuál representante tomemos porque la integral no va a distinguir que las funciones son distintas, ¿no? Cuando están en una misma clase. Tenemos unos cuantos elementos de análisis funcional que nos permitirán demostrar algo importante sobre los espacios LP. Definición 2. Sea V con una norma un espacio normado. Decimos que una sucesión Xn es una sucesión de Cauchy con respecto a la norma asociada a V si para todo epsilon mayor que 0 existe un natural, tal que para todo n y m mayor o igual que c natural, la distancia entre xn y xm, es decir, la norma de xn menos xm, es menor que epsilon. Y definición 3, decimos que un espacio normado es un espacio de Banach si para toda sucesión de Cauchy existe el límite, es decir, existe un elemento en B tal que la distancia entre xn y x converge a cero. Es decir, la norma de xn menos x converge a cero, ¿no? Y tenemos la siguiente proposición. Sea B y una norma, un espacio normado, entonces este es un espacio de Banach si y solo si para toda sucesión tal que la serie de normas converge, existe el límite de las sumas parciales.
Es decir, que esta serie va a converger, ¿no? Es decir, el espacio es de Banach si toda sucesión de Cauchy cuya norma de series converge, ¿no? Vamos a ver la demostración. Vamos a hacer la ida. Sea xn una sucesión tal que la serie de normas converge. Y sea epsilon mayor que 0. Entonces, existe n0 en los naturales tal que la suma desde que n es igual a n0 hasta infinito de las normas de las xn es menor que epsilon, ¿no? Recordemos que las colas de una sucesión convergente convergen a 0, ¿no? Es decir, si yo aquí voy variando n0 y tomo límite cuando n0 tiene infinito, eso se va a 0. Sean ahora n y m mayores o iguales que n0. Sin pérdida de generalidad vamos a considerar n mayor que m y sea el Cn definida como la suma desde que k es igual a 1 hasta n de las xk. Tenemos que la norma de Cn menos Sm es igual a la norma desde la suma, perdón, la norma de la suma desde que k es igual a m hasta n de las xk. Y por la desigualdad del triángulo, este es menor o igual que la norma que la suma desde que k es igual a m hasta n de las normas de las xk. Como m y n son mayores que n0, esto va a ser menor o igual que la suma desde que k es igual a n0 hasta infinito de, de las xk. En pocas palabras, los términos de esta suma están incluidos en los términos de esta suma. Y esto va a ser menor que epsilon. Esto implica que la sucesión Sn es de Cauchy. Y como el espacio normado es de Banach, entonces existe un x en B tal que x es igual al límite de Sn cuando n tiende a infinito, pero el límite de las Sn es igual al límite de la suma desde que k es igual a 1 hasta n de las xk, por definición. Es decir, tenemos que la serie converge. Ahora vamos con el regreso. Sea xn una sucesión de Cauchy. Puesto que xn es de Cauchy,
tenemos que existe una sucesión de naturales n sub k tales que nk más 1 es mayor que nk y la suma desde que, perdón, la norma de xnk menos xnk menos 1 es menor que 1 entre 2 a la k menos 1 para todo k mayor que 1. Como estas sucesiones de Cauchy, siempre podemos encontrar un n a partir del cual esto puede ser menor como queramos, ¿no? En este caso, ese epsilon que vamos a estar tomando es 1 entre 2 a la k para cada k. Y como podemos tomar n suficientemente grande para cada uno de estos valores, entonces podemos ir construyendo esta sucesión. Luego, vamos a tomar la serie de las instancias de las xnk. La suma es que k es igual a 1 hasta infinito de xnk más 1 menos xnk va a ser menor o igual que la suma desde que k es igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la k. Sabemos que esta serie es igual a 1 y lo que implica es que la norma de, perdón, la serie de las normas de las distancias de estos xn convergen, ¿no? Entonces, tomando yk como xnk más 1 menos xnk, con k mayor o igual que 1, tenemos que la serie desde k es igual a 1 hasta infinito de las normas de las yks es finita. Luego, por hipótesis, tenemos que existe x en b tal que x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que k es igual a 1 hasta yk, perdón, desde que k es igual a 1 hasta n de las yks, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que k es igual a 1 hasta n de xnk más 1 menos xnk. Aquí vamos a cambiar los índices, esto por alguna m. Y si se dan cuenta, esto de aquí es una suma telescópica, ¿no? Esto sería el límite cuando m tiende a infinito de x n m más 1 menos x
N1. ¿No? Entonces, X más como este xn1 es constante, tenemos que el límite cuando m tiende a infinito de xn m es igual a x más xn1. Digamos, a esto lo vamos a llamar y. Y bueno, aquí solo recorrimos los índices, ¿no? Pero cuando recorremos índices, la sucesión converge, ¿no? Aún así. Y bueno, entonces tenemos que existe una subsucesión de xn que converge. Entonces, como xn es de Cauchy, y existe una subsucesión que converge a un punto y, tenemos que la sucesión xn converge a y, ya que encontramos esa subsucesión y sabemos que la sucesión es de Cauchy, entonces no le queda de otra la sucesión que converger a ese punto y. Y con esto acabamos la demostración de esta proposición. Y ahora veremos un teorema conocido como el teorema de Riesz-Fischer. LP, L mayúscula, X sigma mu, con la norma P, es un espacio de Banach. Para esto usaremos la proposición 3. Y antes que nada vamos a hacer el abuso de notación, ¿no? Denotaremos como funciones a los elementos de LP X sigma mu y trabajaremos con los representantes. Bueno, sea Fn una sucesión en LP tal que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de las normas de las Fn converge. Definimos la siguiente función.
G de n la vamos a definir como la suma desde que k es igual a 1 hasta n del valor absoluto de las Fn. A esto lo voy a llamar 1. De 1 tenemos lo siguiente, que la norma P de Gn va a ser menor o igual que por la desigualdad de Minkowski, que la suma desde que k es igual a 1 hasta n de la norma P de las Fn. Y esto va a ser menor o igual que toda la serie de normas. Aquí sería Fk. Y sabemos que esto es finito. Luego, como la norma de Gn a la P es una integral, también tenemos que al elevar a la P sigue siendo finito, ¿no? Luego, la integral de Gn en valor absoluto a la P con respecto a mu es finita. Por el teorema de convergencia monótona, tenemos lo siguiente. Recordemos que si una sucesión es creciente, entonces podemos meter el límite en la integral, ¿no? Y si se dan cuenta, pues las Gn son crecientes porque son sumas de valores absolutos. Entonces, entonces tenemos que la integral de G a la P con respecto a mu es igual al límite cuando n tiende a infinito de las integrales de las Gns a la P con respecto a mu. Pero por lo que vimos, estas integrales son menores o iguales que la serie de las Fns a la P. Lo cual implica, bueno, primero, ¿dónde? G es igual al límite de las Gn. Lo cual implica que G, la integral de G a la P con respecto a mu es finita. Y recordemos que esta serie puede valer infinito. La G puede valer infinito. ¿Por qué? Porque es una sucesión creciente de términos no negativos. Pero lo que vimos es que si una función con valores reales extendidos, no negativa, integra algo finito, tenemos que la medida de los x tales que g de x, en este caso, es finito, es igual a infinito, perdón, es igual a cero. ¿Ok? Pero precisamente esto es igual a la medida de los x tales que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de el valor absoluto de las Fn es igual a más infinito. Sea n dicho conjunto.
tenemos que para x, en el complemento de n, esta serie es finita. Y los resultados de series de cálculo que tenemos es que toda serie que converge absolutamente converge, ¿no? Luego existe la serie pero sin valor absoluto, que es igual el límite de las sumas parciales de las fn evaluadas en x, ¿no? Ok. Y bueno, definimos f por el límite, cuando n tiene infinito, de la suma desde que k es igual a 1 hasta infinito de fn por la característica del complemento de x menos n. Y para hacer más explícita esta función, es el límite, bueno, aquí sería con n, perdón, el límite cuando k tiende a infinito de las sumas de las fn's si x está en x menos n y 0 si x está en n. Con esta igualdad podemos ver que f es medible porque es límite de funciones medibles. Y por esta igualdad podemos ver que f está bien definida porque en el conjunto x menos n este límite sí existe. Luego, f es una función medible con valores reales. Y por otra parte, tenemos que el valor absoluto de f es menor o igual que el valor absoluto de g. Bueno, g es no negativa, ¿no? Por cómo está definida g, que es el límite de los valores absolutos. Y si yo aquí pongo a la p, tenemos lo siguiente, que f está en LP de x sigma mu. ¿Por qué? Porque la integral de f a la p con respecto a mu va a ser menor o igual que la integral de g a la p con respecto a mu. Pero sabemos que esta integral es finita. Ahora falta una cosa. Notemos que esta sucesión, la sucesión de sumas parciales, converge casi donde quiera a f. Y ese casi donde quiera precisamente es en el conjunto x menos n, por definición de f. Además, la suma desde que
K es igual a 1 hasta n de las Fn's menos F va a ser menor o igual, primero, que la suma es de que K es igual a 1 hasta n de las sumas de las FKs más el valor absoluto de F. Es ocupar la desigualdad de triángulo. Y esto va a ser menor o igual que 2 veces G. Va a ser una vez porque G es el límite cuando n tiene infinito de los valores absolutos. Y vimos que F es menor o igual que G. Entonces, si yo elevo a la P, esto va a ser menor o igual que 2 a la P por G a la P. Por el teorema de convergencia dominada, tenemos que la integral primero que el límite cuando n tiene infinito de las integrales de las sumas parciales de las Fn menos F a la P con respecto a mu va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de que es igual a 1 hasta n de Fk menos F a la P. Pero como esta suma converge a F casi donde quiera, tenemos que esto es igual a 0. Y si se dan cuenta aquí ya tenemos la norma P, solo que elevada a la P, ¿no? Por lo tanto, si elevo una potencia no cambia nada en el límite. El límite cuando n tiende a infinito de la norma P de las sumas parciales de las FKs menos F es igual a 0. Es decir, esta serie converge. Y por la equivalencia que vimos de espacios de Banach, tenemos que LP X sigma mu con la norma P es un espacio de Banach. Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.